Estoy nuevamente con ustedes para presentarles este segundo tema. Un tema fascinante que de alguna forma voy a proponer para un acercamiento a los grandes personajes bíblicos. Esta es una forma muy bonita para conocer y hacer una lectura provechosa. Todos los libros bíblicos muestran personajes de relieve que marcaron la vida del pueblo de Israel. Un estudio sobre los personajes bíblicos abarcaría una entera enciclopedia. Nuestro propósito es destacar los principales personajes bíblicos que marcaron las etapas de la historia de los dos testamentos. Son personajes que iluminan las épocas estelares que dieron inicio y consolidaron la historia de la salvación. A cada personaje se coloca la posición geográfica y el tiempo cronológico de su historia. Eso es muy importante para iniciar, antes de iniciar esta lectura de los personajes bíblicos. En el Primer Testamento o Antiguo Testamento tenemos la prehistoria de Israel y la historia de Israel. En la prehistoria encontramos las figuras de los patriarcas y matriarcas en los nombres particularmente importantes, decía figura estelar de Abraham y Sara, su esposa, que dieron origen a las tribus de Israel hasta constituirse un pueblo numeroso en su larga estadía en Egipto. Un pueblo en el contexto del Dios Elohim, creador y padre, en la tierra de Canaán, desde el 1800 ante la época actual. Entonces, por cada personaje le propongo siempre una lectura que ustedes pueden ver en el texto, que yo no voy a repetir para no alargarme mucho, ¿no? Es la segunda parte que la recabamos del libro del Éxodo. Son la partera. A menudo le damos poca importancia, pero fue a través de la partera que el pueblo logró hacer su camino, consolidarse, tomar confianza en sí mismo y prepararse para la gran caminata a través del desierto. Y después tenemos pues a Moisés, especialmente a Moisés, que condujo al pueblo de Israel a través del desierto los 40 años y que recibió las leyes, la Torá, desde Yahvé, allí en el monte Sinaí. La tercera parte consideramos a Josué como conductor que introduce al pueblo de Israel en Canaán bajo la asistencia de Dios. Entonces logra reunir todos los pueblos, asignar a cada tribu su tierra. Hay unos estupendos textos que pueden leer allí indicado en lo escrito. La cuarta parte es el rey David, consagrado por Samuel, constituye la dinastía real que marca la historia de los reinos de Judá e Israel hasta la destrucción del primer templo y simbólicamente hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70. Recordamos exactamente que los israelitas, los judíos, esperaban el nuevo David para liberarse de la presión de los romanos. El siguiente, los siguientes personajes son Esdras y Nehemías. Esdras como sacerdote que consolida la ley y ayuda pues a esa formación total de todos los libros del Primer Testamento. Nehemías que ayuda al pueblo de Israel a consolidarse en Jerusalén y tener
su propia fuerza, su propia organización, no como pueblo escogido. Finalmente tenemos los personajes de los macabeos, la última parte del Antiguo Testamento, que trató de dar una independencia, más que una independencia, una autonomía al pueblo de Israel en toda la tierra allí de Israel o de Palestina, así llamada. Particularmente tenemos que destacar los profetas que constituyeron la línea de creencia y seguimiento del pastor el rey Yahvé. Hay que iluminar las dos grandes líneas proféticas. La primera correspondiente al tiempo del reino del norte y del sur, y la segunda línea correspondiente al tiempo del exilio en Babilonia, el del segundo templo. Todos ellos hombres de grandes virtudes. Los principales profetas de Israel fueron el profeta Elías, Eliseo, Osea, Amós, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Entonces, pero todos los demás también profetas que no ocuparon un espacio tan grande, pero son importantes. Entonces, allí le voy indicando a cada profeta una lectura para que ustedes le puedan ver. Y como yo le dije al principio, siempre es muy importante introducir el texto que se lee. Finalmente, la tercera parte del Primer Testamento son los personajes y las novelas bíblicas, cuáles Ruth, Job, Jonás, Esther, Judith, Tobías, etc. Entonces, con sus textos para leerse de cada uno de estos personajes. En el Segundo Testamento, Nuevo Testamento, presentamos antes que nada este personaje extraordinario que es Juan Bautista, que preparó la venida de Jesús con su bautismo allí a la orilla del río Jordán. El segundo personaje, ciertamente el primero en importancia, es el mismo Jesús, personaje por excelencia, que nosotros los cristianos, para nosotros, pensamos que engloba toda la tradición bíblica. Él es el depositario del Primer Testamento y el que indica y conforma la literatura del Segundo Testamento. Él es el Mesías esperado, Hijo de Dios, el único que podía restablecer la justicia y ofrecer el rescate de todo ser humano. Entonces Jesús inició su obra en Cafarnaúm, a la orilla del lago de Galilea, en el año 28. Entonces allí tenemos unos textos clave de Jesús que recabamos de los evangelios. Después tenemos los textos o los personajes que son los apóstoles. Recordamos especialmente a Pedro, que como testigo de Jesús, a Juan como el personaje más cercano, el apóstol más cercano a Jesús. Y también, muy importante, María de Magdala, que fue muy cercana a Jesús, y fue la primera a anunciar la resurrección de Jesús, la primera apóstol. Entonces, a continuación, tenemos un personaje extraordinario que inicia un poco el desarrollo del mundo cristiano, que es Pablo, el enviado, con sus cartas muy importantes, ¿no? Entonces, allí leemos unos textos breves, sea en la carta a los Corintios, en la carta a los Gálatas, para conocer ese personaje. Por último, dejamos a María, la Madre de Jesús, por ser la que ofreció su vida en ara o altar de la presencia humana de Jesús y como canal de vida y salvación para todos los seres humanos. Es la Madre por excelencia, representando la maternidad en la doble dimensión humano-divina. Allí tenemos unos textos también extraordinarios de la infancia y también allí de María en la cruz. Propusimos la síntesis por cada personaje para facilitar
los conocimientos de los principales personajes que marcaron toda la historia bíblica. Son historias cortas, particularmente significativas para leerlas a los niños, especialmente antes de dormir o para compartir en familia, con breves introducciones de quien dirige estas lecturas. Se aconseja a los lectores prepararse previamente para dar sentido a la narración y sobre todo para revivir esos personajes, enmarcándolos en su contexto social y geográfico y posiblemente encontrar referencia a la actualidad. Entonces, una vez más, se aconseja que lea los textos para profundizar, tener claridad sobre lo que hemos hablado. Saludos.